Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio nos invita a mirar si nosotros estamos cumpliendo el papel de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Vean que el Señor dice que Juan es más que profeta. ¿Y por qué más que profeta? Porque él ha venido a preparar el camino del Señor. Porque él se ha tomado como suya la venida del Señor. Porque se ha interesado por abrir el camino del Señor. Porque se lo ha tomado en serio. Porque no lo ha desechado. Porque lo ha dado el todo para poder abrir el camino al Señor, prepararle el camino al Señor. Y ese preparar el camino del Señor lleva dos connotaciones. Uno, preparar el camino del Señor en mi vida, en mi corazón. Yo quiero que el Señor viva en mí. Yo quiero que el Señor habite en mí. Yo quiero que el Señor venga a mí. Pero estoy preparando el camino. O sea, pongo todas las cosas necesarias para que el Señor venga a mí. Me mantengo confesándome cada mes o cada 3 meses. Voy a misa todos los domingos. Hago el esfuerzo de estar preparado para comulgar. Leo la palabra del Señor todos los días. Hago oración todos los días. Cuando hay un retiro en la comunidad, voy a ese retiro. Cuando es la lección divina, voy a la lección divina. Cuando es la adoración al Santísimo, voy a la adoración al Santísimo. Hago obras de caridad. Estoy preparando el camino. Perdono al que me ofendió. Estoy preparando el camino. Hago el bien sin mirar a quién. Estoy preparando el camino. Y Santiago hoy nos dice algo muy importante. No andar juzgando al otro, condenando al otro. Es una manera de preparar el camino. La pregunta es, ¿estoy preparando el camino para que el Señor venga a mí? O mirémoslo, Navidad es el nacimiento del Señor. ¿Estoy preparándole yo la posada para que Él nazca en mi corazón? ¿Para que se encarne en mi vida? La primera pregunta. La segunda sería, ¿estoy preparando el camino del Señor en mi familia? ¿Estoy preparando unos hijos capaces de escuchar la palabra de Dios, capaces de orar? ¿Mis hijos saben rezar el rosario? ¿Mis hijos saben hablar con Dios como hablan con cualquier otra persona? ¿Mis hijos leen la palabra de Dios? ¿Mis hijos van a misa? Mis hijos recibieron la catequesis de preparación para la primera comunión, para la confirmación. Yo los apoyé, yo les ayudé para que el camino estuviera listo para el Señor. Lo hago con mis familiares. Invito a mi familia, a los miembros de la familia que son perezosos a ir a misa. Paso el domingo y les digo, vamos a misa. Los ayudo, los invito a la lección divina, los invito a la adoración al Santísimo, a los ratos de oración, los invito. Estoy preparando el camino. Estoy ayudando a otras personas a buscar de Dios. Estoy siendo testimonio para ellos. Les hablo, les predico de Dios. Eso lo hacía San Juan Bautista. Y por eso dice que Juan Bautista es más que un profeta porque preparó el camino del Señor. ¿Se podría decir eso de ti y de mí? ¿Estamos preparándole el camino al Señor? Pues esa es mi intención hoy con esta predicación y esa es mi intención
a través de mi vida, evangelizando, predicando la palabra de Dios, preparar el camino del Señor. Que todos ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, preparen su corazón para el Señor. Ese es mi trabajo. Y luego dice Jesús, como Juan era el que preparaba el camino del Señor, dice, entre los nacidos de mujer no hay ninguno tan grande como Juan. Ah, bárbaro, ¿no? Entre los nacidos de mujer no hay uno tan grande como Juan. ¿Por qué no había uno tan grande como Juan? Lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Comencemos. San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan es el más grande de entre los nacidos de mujer? Primero vean ustedes a un Juan que hace una pregunta. Manda a 2 discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? Analicen la pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿No notan ustedes a un Juan inseguro? ¿Un Juan indeciso? ¿Un Juan confundido? ¿Será o no será? ¿Notan ustedes a un Juan preguntándose, ¿será este Jesús? ¿Será este el Mesías o no será? No conforme con eso, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Que Juan, siendo muy de Dios, Juan siendo un profeta entre los nacidos de mujer, los más grandes de los profetas, de los hombres. Un hombre tan grande como Juan y espiritualmente un profeta de Dios, más que profeta, tuvo un momento de desierto, tuvo un momento de duda. La duda tocó a su corazón. Hay una canción que dice, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Hoy la Sagrada Escritura te dice y me dice que por muy hombre o mujer que seas de fe, va a llegar el momento de tu vida en que la duda va a tocar a su corazón. Tocó a Juan. Y Juan fue capaz de expresarle a sus discípulos, vean ustedes, a los que él estaba formando, a los que lo seguían, a aquellos que lo admiraban, aquellos que habían visto, seguían a Juan porque era un hombre muy creyente, porque era un hombre muy de Dios. Pero ahora sus discípulos, ¿cómo quedan? Ven a su maestro tambalear. ¿Será el Mesías? ¿No será el Mesías? Ah, bárbaro. La Sagrada Escritura está diciendo, ¿estás preparado, cristiano, para cuando te llegue la duda? ¿Estás preparado, cristiano, cuando te llegue el desierto espiritual o lo que los santos llaman la noche oscura de tu vida? Muchas personas no saben que esto tiene que suceder en cada uno de nosotros. Entonces, cuando mamá tuvo esa duda o mamá tuvo ese desierto o esa noche oscura, la juzgamos, la condenamos y la abandonamos. Entonces, cuando el marido o la mujer pasa por esa noche oscura, le juzgamos, le condenamos, le abandonamos. Entonces, cuando mi amigo más querido, en quien más he confiado, pasa por ese momento espiritual de desierto, lo juzgamos, lo condenamos, lo abandonamos. Entonces, cuando el sacerdote de la parroquia pasa por ese momento, el maestro, el profeta, como Juan Bautista,
Sus discípulos se dieron cuenta, miren qué ejemplo más lindo. Sus discípulos vieron el desierto del maestro, la noche oscura del maestro, vieron a su maestro tambalear. No lo juzgaron, no lo condenaron, no lo abandonaron, lo ayudaron. Cristianos, estamos preparados para ayudar al sacerdote cuando llegue la noche oscura que le tendrá que llegar. Cuando le llegue el desierto espiritual que le tendrá que llegar, cuando tenga que pasar por los momentos de prueba de su fe que le tiene que llegar. Está preparado para ayudar a su madre, a su padre, a su esposo, a su hijo, que tiene que pasar por un desierto. Que es que los padres de familia no están preparados para eso. Cuando el hijo pasa por el desierto espiritual, que no sabe ni qué quiere, que no le encuentra sentido a la vida, que anda como perro con gusanos. Papá y mamá se preguntan, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se porta así? No sabe que está pasando por un desierto, no lo sabe. Es más, los cristianos no están preparados para pasar por ese desierto, esa noche oscura. Entonces cuando les llega el desierto, la noche oscura, se sienten desesperados, se sienten amargados y le dan ganas hasta de quitarse la vida. ¿Por qué? Hoy la Biblia te dice y me dice, muy profeta de Dios, el más grande entre los nacidos de la mujer, si ese es Juan, el más grande entre los nacidos de la mujer, pasa por ese desierto, pasa por esa noche oscura, llegó la duda a su corazón y lo hizo tambalear. ¿Será que tú te vas a escapar? ¿Será que yo me voy a escapar de eso? Ninguno de nosotros nos vamos a escapar de eso. Por ahí tenemos que pasar. Si por ahí tenemos que pasar, ¿qué debemos hacer? Asustarnos, desesperarnos, amargarnos, maldecir. ¿Qué tenemos que hacer? No, Señor, nada de eso. Por eso los santos llaman noche oscura. ¿Saben qué significa noche oscura? Tenebrosa, que da miedo, que asusta. Pero ¿saben también qué significa noche? Noche oscura significa tenebrosa, que asusta, que da miedo. Pero ¿saben qué significa noche oscura en los santos? Significa algo que hoy es, pero mañana, en la mañana, ya no es. Mañana cuando amanezca el día, ya pasó la noche oscura y hay un nuevo amanecer. Por eso los santos han querido llamarla noche oscura. Porque es un tiempo preciso, es un tiempo donde vas a sufrir, donde no vas a tener la claridad que siempre has tenido, donde no vas a tener como ese encuentro con Dios en la oración que te guste, que te nazca, como que más bien las cosas espirituales no te gustan, como que llegó un rechazo hacia Dios y hacia las cosas de Dios, como bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Se llama noche oscura. Eso no va a pasar toda la vida. Eso es un momento y eso pasa y viene el nuevo amanecer. Y el cristiano, sabiendo que es una noche oscura y que tiene que pasar por ahí, se prepara y dice, voy a ver en qué momento me llega mi noche oscura. O voy a ver en qué momento le llegó la noche oscura a mi padre, a mi esposo, a mi esposa. Y en esa noche oscura es donde falla el esposo o la esposa, el hijo, el padre, la madre. En esa noche oscura es donde se necesita la mano amiga de un cristiano. Para eso son los amigos, para eso son los cristianos. Pero somos todo lo contrario. En esa noche oscura nosotros abandonamos al amigo, abandonamos al ser querido, lo pisoteamos y agarramos un parlante y lo decimos a voz populi. Mi amigo me ha traicionado. Mi amigo se ha equivocado. Mi amigo se fue por el abismo. Vamos a enterrarlo vivo, le echamos tierra y que se muera. Porque no hemos leído en las Sagradas Escrituras de que tenemos que pasar por ahí. Incluso Juan, el más grande entre los nacidos de mujer, pasó por ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para juzgar, para condenar? ¿O estamos preparados para tenderle la mano? Porque nadie necesita tanto la mano del amigo como quien está caído.
Porque nunca vas a necesitar tanto de tu esposa, de tu esposo, de tu hermano, de tu madre, de tu amigo, del cristiano, del miembro de la iglesia. Nunca vas a necesitar tanto como cuando estás caído. Como cuando estás metido en el lodo, en el barrial. Ahí es donde necesitas una mano amiga que te levante sin juzgarte, sin condenarte, sino que te saque del barro. Esa es la vida cristiana. ¿Pero qué hace Juan? Juan, ante esa oscuridad y esas tinieblas y ese desierto, ¿qué hace Juan? ¿Se desespera? Él cuenta con sus amigos. ¿Cuáles son sus amigos? Sus discípulos. Mire la sinceridad de Juan y mire la transparencia de Juan. Juan sabe que está llegando ese momento, lo acepta, lo asimila, lo asume. ¿Será él? No será él. Y le llama a dos de sus amigos, dos de sus discípulos, él es el maestro. Debería darle pena, ¿verdad? Pero él sabe que es humano y se equivoca, sabe que es humano y le llega el momento de tambalear, le llega el momento de la duda, porque tiene que pasar por ahí. ¿Por qué tiene que pasar por ahí fácil? Porque la fe es una virtud. Y una virtud, para que sea virtud, tiene que ser probada. Y para ser probada tiene que pasar por la prueba. Si no pasa por la prueba, no es virtud probada. Y si no tiene virtud probada, no es virtud. Es puro cuento. Entonces Juan tenía que pasar por la prueba, tenía fe, pero esa fe tenía que pasar por la prueba para ser virtud probada. Y cuando pasa por la prueba, él asume, soy humano, soy débil, soy frágil. Me llegó la duda. Agarra dos de sus amigos, de sus discípulos, que él había formado y que supongo yo que tenían ellos el conocimiento espiritual de lo que les estoy hablando. Porque cuando Juan le dijo, vaya pregúntenle si él es el que tiene que venir o tenemos que esperar al otro, no lo juzgaron, no lo condenaron. Fueron a preguntarle a Jesús y vinieron a responderle a Juan. Miren entonces, ¿por qué Juan dudó? Comience otra vez de nuevo. ¿Por qué fue que Juan dudó? ¿Dónde fue que Juan dudó? ¿Ustedes no recuerdan a Juan 1:29? Cuando Juan vio por primera vez a Jesús, ¿se acuerdan qué fue lo que Juan dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dudó un instante. Juan 1:29. No dudó. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dudó. Estaba seguro. ¿Se acuerda que en otra ocasión, cuando él estaba bautizando, vino Jesús y dijo, ese es el Cordero de Dios? Yo les había dicho que vendría alguien superior a mí. Y yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Juan estaba claro quién era Jesús. Más claro que cualquier otro. Dijo, el que me envió me había dicho, sobre quien vea bajar el Espíritu Santo, ese es. Y yo lo he visto y doy testimonio. ¿Y entonces qué pasó con Juan? Escúchenme, ¿sabe cuándo Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sabe cuándo Juan dijo, no soy digno de desatarle la correa de la sandalia? ¿Sabe cuándo Juan dijo, este es, porque yo he visto el Espíritu Santo bajar sobre él? Cuando no estaba sometido en la cárcel. Cuando estaba libre. Y cuando Juan manda decir, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Escúchenlo, ¿cuándo fue? ¿El 11? ¿Qué digo? ¿El 2? Al oír Juan en la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. No estaba libre. Estaba preso. Estaba preso. Estar preso significa cuando usted y yo estamos presos del pecado, sometidos al pecado. Cuando usted y yo nos dejamos llevar por el pecado, viene el momento entonces del desierto, de la duda, viene el momento de la confusión. Mientras que él no estaba en la cárcel,
Él tenía la claridad, la luz suficiente para gritarle al mundo, no más lo vio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos de sus discípulos se fueron con él. Este es de que yo le había dicho, sobre él vendrá el Espíritu Santo. Según el que me envió. No soy digno de desatar la correa de la sandalia. Pero cuando está en la cárcel, cuando está preso, que es símbolo de cuando usted y yo estamos presos del pecado, se le acabó la claridad. Ve confuso. ¿Será o no será? Está en la cárcel. Está esclavizado por el pecado. Eso nos ciega el entendimiento, nos ciega el alma, no nos deja ver con claridad. Por eso es que tenemos que prepararle el camino al Señor. Por eso es que tenemos que quitar todo eso de nuestra vida, para poder que quede claro. Entonces, Él está en la cárcel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? La confusión, la duda. Respondiendo Jesús les dijo. Ahora oigan esto. Respondiendo Jesús les dijo, acérquense un poquito más para acá. Les dijo a los discípulos: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Observen. Juan está en la cárcel. Y para poder ver con claridad, ¿qué necesita? Ir y decir, ¿cómo? Id y haced saber a Juan. Vean esto, muy profeta, el hombre más grande entre los nacidos de mujer, pero necesita dejarse enseñar, necesita dejarse instruir por los demás, necesita escuchar la palabra del Señor por parte de otros. Vayan, díganle a Juan, la palabra de Dios, Jesús es Dios, se la va a transmitir a Juan por medio de sus discípulos. Si en un tiempo Juan fue el profeta que anunció la palabra de Dios, en este momento en que él está en la cárcel y está en confusión, él tiene que practicar lo que ha predicado. Si a otros le ha predicado la palabra de Dios para iluminarles el camino, hoy Juan en la cárcel del pecado, que es símbolo de la cárcel de la esclavitud, hoy Juan tiene que abrir el oído para él escuchar la palabra del Señor de manos de sus discípulos, de hombres igual que él, que en castellano significa que por muy grande que sea entre los nacidos de mujer, Juan no cerró el oído a la palabra de Dios y se dejó enseñar y predicar por otros. Por eso la iglesia recomienda a los sacerdotes, a sus ministros, aunque sea una vez al año, un retiro espiritual. Porque el sacerdote es que, como Juan, va preparando el camino del Señor, va llevando la palabra de Dios, pero llega el momento en que el sacerdote debe escuchar también la palabra del Señor cuando está en la cárcel. Ha de dejarse iluminar, ha de aclarar ideas, ha de aclarar la fe, que como humano también se tambalea, pero debe alimentarse. De modo que la noche oscura no es un problema. En la noche oscura o en el desierto, ¿qué recomienda Dios? Abrir el oído para escuchar la palabra de Dios y tener la claridad. Cuando Jesús les dice, vaya, díganle a Juan, y le pronuncia su palabra, los discípulos van y le pronuncian a Juan qué es lo que el Señor dice. Y Juan queda clarito, se disipan las tinieblas. La noche pasa y viene un nuevo amanecer. Catequistas, usted eres el más grande entre los nacidos de mujer como Juan. Pero nunca debe decir, yo ya estoy formado, yo ya no tengo nada que aprender.
Yo qué voy a aprender de esa persona, yo qué voy a aprender. Pero fíjense ustedes, ¿de quién está aprendiendo Juan? De sus discípulos. ¿Quién era superior? Juan. ¿Y de quién está aprendiendo? De los inferiores. Para decir que en la iglesia no debe haber soberbia, no debe haber orgullo, no debe haber catequitos orgullosos, no debe existir curas orgullosos, obispos orgullosos y decir yo no puedo aprender de nadie. No, sino que todos tenemos que decir, aunque sepa mucho y aunque tenga una vida espiritual buena, yo tengo que aprender de los demás. Y aprendo aún de los inferiores, de sus discípulos. El orgullo mata a muchos obispos que ya no aprenden de nadie. El orgullo mata a muchos sacerdotes que ya no aprenden de nadie. El orgullo mata a muchos catequistas que ya no aprenden de nadie. El orgullo mata a muchos laicos comprometidos porque están en un grupo de apostolado, catecúmenos, cursillistas, carismáticos, legionarios, emausianos. ¿A mí qué me importa? Los mata el orgullo, que porque tienen un puesto ya no aprenden de nadie. Y ellos son la última Coca-Cola del desierto. Vaya pecado más grande. Que no es ese el pecado del diablo. Ese fue exactamente el pecado del diablo, la soberbia. Y siendo ángel de luz, luz bella, pasó a ser ángel de las tinieblas, el padre de las tinieblas. Entonces, hoy la palabra de Dios dice, si queremos ser grandes como Juan, ¿por qué Juan es más grande de nacido de mujer? Jesús no lo dijo antes, lo dijo de último. ¿Sabe por qué? Porque pasó por la prueba y pasó la prueba. Porque su fe fue probada y tuvo fe, virtud probada. Pasó por la prueba. Pero en medio de la oscuridad de las tinieblas no se cerró. En medio de la oscuridad de las tinieblas no se apartó de Dios. En medio de la oscuridad de las tinieblas no cerró el oído a la palabra de Dios. En medio de la cárcel, que significa la oscuridad, que significa la noche oscura, el desierto espiritual, Juan no se cerró. Abrió el oído a la palabra de Dios. Entonces, dice Jesús, toda persona que en medio de las tinieblas del error o en medio del pecado abre el oído a la palabra de Dios, ese es el más grande entre los nacidos de mujer. Ese es el que ha preparado el camino del Señor. Eso es más que un profeta. ¿Por qué es más que un profeta? Ahora comprenden por qué Jesús dice que es más que un profeta. Más que un profeta, porque el profeta solamente se conforma con predicar la palabra de Dios. Y el que es más que profeta sabe que llega el momento en que tiene que no predicar, sino oír la palabra de Dios. El más que profeta juega con las dos. Predica y escucha. Se deja predicar. Se deja impactar. Se deja golpear por la palabra de Dios. No es un torero. ¡Ole! ¡Qué bonito le cae esta palabra a Juan! ¡Ole! ¡Qué bonito le cae la palabra al monaguillo! ¡Ole! ¡Qué bonito le cae esta palabra a fulano de tal! Ese no llega a ser el más grande. El torero, el que no se deja golpear por la palabra, el que no abre el oído a la palabra, no puede llegar a ser como Juan, más que un profeta y el más grande entre los nacidos de la mujer. Querido hermano, querida hermana, no me importa el lugar, no me importa el puesto, no me importa el cargo, no me importa el ministerio que tengas dentro de la iglesia. ¿Eres como Juan? ¿Y quieres ser como Juan más que un profeta? Ya sé que eres un profeta, ya lo sé, pero eres más que un profeta. ¿Y quieres llegar a ser el más grande entre los nacidos de mujer? Ándale. Déjate enseñar. Ándale. Abre el oído y escucha con atención la palabra de Dios en medio de tu cárcel, en medio de tu miseria, en medio de tu pecado, en medio de tus debilidades, en medio de lo que eres, ser humano de carne y hueso. Aprende a escuchar la palabra. Déjate golpear e iluminar por ella. Sigue. Los ciegos ven, los... Anda y dile. Respondiendo Jesús les dijo, id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús mandó a predicarle a Juan. Mandó a predicarle a Juan. Había mandado a Juan a predicarle al pueblo. Ahora manda a sus discípulos, los discípulos de Juan, a predicarle a Juan. Ah, bárbaro. Y los discípulos no se amilanan. Pero es que Él es el maestro. Él es superior a nosotros. No. Van y le predican a Juan. Por eso que ustedes verán que cuando yo le predico a los obispos, ¿por qué lo hago? Ellos tienen, diríamos, dentro de la iglesia un cargo mayor, un ministerio superior. Son los sucesores directos de los apóstoles, son nuestros pastores dentro de la iglesia. Y yo soy como uno de sus discípulos. Ellos son como Juan, el gran profeta, y yo soy un simple discípulo. Pero soy sacerdote del Dios Altísimo y debo decirles también a ellos, escuchen la palabra de Dios. Y eso no es soberbia. Eso es cumplir lo que Jesús dice. Vaya y díganle a Juan, vaya y díganle a los obispos, vaya y díganle a los curas, vaya y díganle al Papa, vaya y díganle. Y si ellos también son no solo profetas, sino más que un profeta, deben oír también la palabra de Dios de otro sacerdote. Sin título, sin cargo, sin puesto, incluso párroco de la Florida. Una de las comunidades más lejanas del Táchira. Una de las comunidades donde ningún cura quisiera venir. Y el cura Toro feliz allí. Y desde ahí decirle a los demás, escuchen la palabra del Señor. Pero no crea que esto yo simplemente lo predico. Esto también trato de vivirlo, de creerlo, de experimentarlo. Porque estoy convencido que la palabra de Dios nos ilumina y si yo no me dejo impactar por ella, pues pierdo el tiempo. Tengo que aprender de todos, también de ustedes. Porque creen que hago la lección divina y los escucho. Cuando ustedes en la lección divina comparten la palabra, yo los escucho, las agarro. Y cuando alguien me dice algo, yo lo escucho, yo lo agarro. Y me encanta. Vienen a predicarle a Juan. Jesús le dijo. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué es lo que le van a predicar a Juan? Las cosas que oís y veis. Dos cosas. Para usted y yo predicar la palabra de Dios, aquellos que son superiores a nosotros, aquellos que tienen un cargo más grande que nosotros, llamémoslo así mejor, aquellos que son ministros de la iglesia y que es muy difícil para que nos escuchen, pues nosotros somos, llamémoslo así, para que nos entendamos, inferiores a ellos. Dos cosas nos dan fuerza y nos dan autoridad, según Jesús. Vaya a ir a predicar a Juan, dos cosas. Lo que ustedes han visto, o sea, que para hacerlo debemos tener una experiencia, debemos haber tenido un encuentro con Jesús. Tenemos que tener la certeza, yo lo he visto, yo lo he palpado, yo lo he gustado, a mí nadie me lo contó, yo lo he experimentado. Por eso cuando yo le hablo a los obispos, le hablo a los curas, no les hablo de otra manera, les hablo con autoridad, porque es lo que he vivido, es lo que he experimentado, es lo que he visto. Según dice Jesús, van a ir a predicarle a Juan lo que ustedes han visto, pero también van a ir a predicarle a Juan lo que ustedes han oído. No puedo ir a predicarle a los que son superiores a nosotros, llamémoslo así, en lo que ustedes quieran llamar, si no, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero es para que me entiendan. No pueden ir a predicarles a ellos si antes no han hecho eco de la palabra de Dios, si antes no la han dejado reposar, la han oído y la han dejado reposar. Van a ir a predicar lo que han visto y lo que han oído. Por eso, si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos predicar. Porque es necesario oír la palabra del Señor.
Y oír significa que entre por aquí, llegue aquí y salga por aquí. Eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos urgentemente. Y hoy estamos con la experiencia así para ver cómo, si me escucharan los obispos y me escucharan los curas, y me escucharan todos los que están encargados de los sínodos, aquí está el secreto. Después de haber experimentado y después de oír la palabra de Dios, entonces yo puedo ir a predicarle a otro y convencer a otro, porque yo lo he visto, estoy convencido y lo he oído, la palabra del Señor. Solo, escúchenme bien, solo. Y únicamente solo así se podrá evangelizar al mundo. Se podrá transformar el mundo. Exactamente eso fue lo que hicieron los apóstoles. Lo que hemos visto y oído es lo que le hemos transmitido a ustedes. Eso es lo que decían los apóstoles. Y eso es lo que hoy día hace falta. Hace falta, para que lo sepan los del sínodo, a nivel mundial, hace falta hombres y mujeres que sean testigos. Hemos visto. Y hace falta hombres y mujeres que abran el oído a la palabra de Dios. Hemos oído. Y esto es lo que les predicamos. Ahí está el secreto. Y cuando el sínodo se dé cuenta que eso es lo que falta en la iglesia, cuando el sínodo promueva la experiencia personal con Cristo, hemos visto, y la experiencia de escucha de la palabra de Dios, entonces se renovará la iglesia. Y entonces podremos evangelizar a ateos, a protestantes, a homosexuales, a un mundo indiferente, a un mundo que vive como si Dios no existiera, donde los valores cristianos están por el suelo, o donde hay un relativismo. Hermanos, ustedes y yo, hoy hemos venido a escuchar la palabra. Pero si queremos salir de esa cárcel, de esas tinieblas y tener claridad, vamos a tener la experiencia personal con Jesús, aquí en el Santísimo. Todos los días, ojalá que no me falle. El rezo del Santo Rosario, donde reza el Rosario no falta lo necesario. Familia que reza unida, permanece unida. Vamos. Leer la palabra de Dios para escucharla, venir a misa los domingos para poder entender y gustar la palabra del Señor y hacer caso de esa palabra. Solo así se renovará mi corazón, mi vida. Prepararé el camino en mi corazón. Solo así se renovará mi familia y prepararé el camino en mi familia. Solo así se renovará la comunidad o las comunidades y se transformarán las comunidades. Si no es así, apague y vamos. Pasaremos toda la vida queriendo ser mejores, queriendo transformar el mundo, pero no haremos nada. Y es algo muy personal. Sigue. Los ciegos ven. Vayan, díganle a Juan, cuéntenle a Juan. Los ciegos ven. Vean ustedes. Le van a contar a Juan el poder de Jesús, que es capaz de hacer ver al ciego. Los cojos andan. Jesús es capaz de enderezar los pies del cojo. Los leprosos son limpiados. Jesús es capaz de sanar, curar la lepra del pecado, salvar al ser humano de la gran lepra. Los sordos oyen. Jesús es capaz de hacer que los sordos del mundo oigan. Si usted y yo somos testigos oculares y si hemos escuchado la palabra de Dios. Los muertos son resucitados. Jesús es capaz de dar nueva vida. Para Él nada es imposible. Es capaz de resucitar a un muerto. El mundo está perdido, pero Jesús es capaz de darle nueva vida. Los hombres de hoy viven con un cadáver dentro, en pleno siglo XXI, porque viven sin Dios. Pero Jesús es capaz de darle nueva vida. Solo se necesitan hombres que tengan la experiencia. Hemos visto y hombres que escuchen la palabra de Dios. Hemos oído. Lo demás, Jesús se encarga de hacerlo. Él es el Mesías. Pero debo estar convencido si es Él o no es Él. Y Juan quiere estar convencido. Y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Esto me llama la atención. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y qué significa y a los pobres es anunciado el Evangelio? Queridos hermanos, Jesús está diciendo aquí lo mismo que dijo en la bienaventuranza. Dichosos los pobres porque ellos es el reino de los cielos. Lo mismo. A los pobres anunciado la buena nueva. Significa que el desecho de la sociedad, la basura de la sociedad, los parásitos de la sociedad que llaman los políticos hoy día, en pleno siglo XXI, para describir al pobre, esos son los primeros en el reino de los cielos. Y tenemos que anunciarles a los pobres la buena noticia, que aunque los hombres en la tierra los desprecien y los tiren a la basura, Dios los recoge y para ellos son un gran tesoro. Para Cristo es un gran tesoro. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y le dice a Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa? Que no se deje llevar por la duda, porque Juan está dudando. Bienaventurado el que supere la duda. Bienaventurado el que no se deje caer por la duda y se quede tirado. Bienaventurado el que pase la prueba, el que tenga virtud probada, el que haya pasado por la prueba y haya salido victorioso. No me dejé llevar. Si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Le ha llegado la duda? ¿Ha dudado de Cristo? ¿Ha dudado de la iglesia? ¿Ha dudado de la Eucaristía? ¿Ha dudado de la confesión porque los protestantes se han hecho dudar? ¿Ha dudado del Papa? ¿Ha dudado de los sacerdotes? ¿Ha dudado de qué has dudado? Y si no has dudado, te va a llegar la duda. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Irse a protestante o abrir el oído para escuchar lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué van a hacer? La mayoría de gente se mete a protestante cuando le llegue la duda. Pero no es así. Es abrir el oído a la palabra, dejarse instruir. Y por eso este año Dios quiere que comience, si Dios me permite estar aquí, vamos de nuevo a retomar las escuelas de Biblia, escuelas de formación para los laicos, para los adultos, para los miembros de la iglesia, los que quieran, los que no quieran, seguimos siendo amigos. Pero yo tengo que cumplir con mi deber. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús va a hablar de Juan. Mira qué bello. No juzga a Juan. Si hubiese sido cualquiera de ustedes, ese Juan que había dicho que Jesús era el Mesías, que era el Cordero de Dios, que era el más grande que él y que no era digno de desatarle las sandalias. Ahora mírenlo dudando, que sinvergüenza, no le da pena, qué vagabundo. Ahora está traicionando al Señor, está negando al Señor. Mira que Jesús, qué lindo ejemplo. No lo juzga, no lo condena, no habla mal de él. A pesar de que sabe que está dudando, a pesar de que sabe que está en la cárcel, símbolo del pecado, no lo juzga, no lo condena. Y viene al revés. Aprendamos, cristianos, aprendamos. En vez de hablar mal de Juan, le dice, ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Saben qué significa una caña sacudida por el viento? Está diciendo, Juan está tambaleando. ¿Será o no será? Como una caña sacudida por el viento. Y dice, ¿pero ese será Juan? ¿O es un momento de prueba que está pasando Juan? ¿Por qué juzgar a la persona por un momento de prueba, por un pecado que haya cometido, por una raya que haya cometido en su vida? ¿Por qué lo juzgamos, lo señalamos y lo condenamos para toda la vida con eso? Prohibido, aquí Jesús prohíbe señalar a Juan como una caña zarandeada por el viento porque comenzó a dudar. Jesús dice, es verdad que él está dudando, pero yo no lo puedo rayar con eso, no lo puedo señalar por eso, no lo puedo juzgar, no lo puedo tildar para toda la vida con eso. Es una caña zarandeada por el viento. ¿Qué fueron a ver? Una caña zarandeada por el viento. ¿O qué salisteis a ver? ¿O qué saliste a ver? No fue una caña
zarandeada por el viento. No, Señor. Que tambaleó en la fe, como todo ser humano. Eso es verdad. Pero no por eso tiene derecho ningún cristiano en el mundo de juzgar a nadie, de condenar a nadie, de rayar a nadie o de señalar a nadie, mucho menos ante un público. Jesús no lo hizo y prohíbe a los suyos hacerlo. No, Señor. Que entonces, ¿qué fueron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. A un hombre vestido con luz. ¿Lo fueron a ver? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces Jesús, en vez de mirar los defectos de Juan, comenzó a ver las cualidades de Juan. Dijo, no me importa que haya tambaleado, pero ese no es él. Eso fue un error que cometió. ¿Y qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con lujos? No, los lujosos están ¿en los qué? ¿Dónde están los reyes? En la casa de los reyes. ¿Qué está diciendo? No vean los defectos de los demás, vean las cualidades. Juan no es un hombre vanidoso, no es un hombre que use el lujo, no, es un hombre capaz de vivir en austeridad, en sencillez. En otras palabras, en castellano significa, ¿por qué mira los defectos de los demás? ¿Por qué no mira las cualidades? Vean cómo yo, el maestro, no veo los defectos para señalar, veo las cualidades para resaltar. ¿Han visto qué? ¿A un hombre lujoso? No, a un hombre capaz de ser austero, sencillo. Eso sí, porque los lujosos están con los reyes y Juan no es eso. Defiende a Juan y comienza a elevarlo. Mire cómo comienza a elevarlo. ¿Por qué usted juzga y condena a su madre? Porque se equivocó. A su padre porque se equivocó. Se equivocó una vez en la vida y ya lo rayó para toda la vida. Y las cosas buenas que tiene las tiró al olvido. Su esposo se equivocó una vez en la vida, lo rayó y lo divulgó por todas partes, lo señaló y lo odia para toda la vida. Y es que no tenía cualidades. Su hijo, su hermano, su hermana, ¿por qué no mira las cualidades? ¿Por qué mira cuando se equivocó? ¿Por qué? Y no es que Cristo es su maestro, es su Señor. Pues aquí el maestro y el Señor dice, no, Juan no es una caña zarandeada por el viento, a pesar de que haya dudado. Él es aquel austero, aquel pobre, aquel humilde, aquel sencillo, no es vanidoso como los demás. Sigue, mire cómo sigue elevando a Juan. Mire, cuando otros lo señalarían, cuando otros lo marcarían para toda la vida, Jesús sigue alabando a Juan. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿A un profeta? Mire cómo lo eleva. Lo pone más por arriba de profeta. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Que se equivocó? Eso no le quita a él ser profeta. Que se equivocó y escuchó la palabra de Dios, eso lo hace más grande, porque se corrigió, porque fue capaz de escuchar la palabra de Dios para dejarse iluminar por ella y seguir adelante. Ese hombre más fuerte que cualquier otro, ese merece un premio que cualquier otro, porque fue capaz de superar la tentación, de pasar la prueba, de enmendar su error, de corregir su vida, que es lo que Dios quiere. Entonces ese es más que profeta. Pero sigue alabando a Juan. No conforme con eso, no solamente dice, es un profeta, dice, es más que un profeta. Y no se conforma con eso. No lo raya, no lo juzga, no lo condena. Lo eleva un poquito más. Ve las cualidades. Vean ahora. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Que se equivocó? ¿Que dudó? No miren eso. Miren que este es el que ha preparado el camino del Señor. Y eso te basta. Que el sacerdote de tu parroquia se equivocó. Miren que ese es el que Dios ha mandado a preparar el camino en la parroquia. ¿Qué se equivocó? No tiene por qué juzgarlo ni condenarlo. Que su papá o su mamá
Se equivocaron. Eso fue el papá y la mamá que Dios mandó para que le prepararan el camino allí. Tiene derecho a equivocarse su mano. Que fulano, quien sea, se haya equivocado, ¿cuál es el problema? Pero sepan algo, no lo juzgue por el pecado que cometió. Vean la misión que Dios le encomendó. Este es de quien estaba escrito, vendría a preparar delante de ti el camino. Eso es lo que tienes que ver. Delante de quién estamos, quién es. Y sabemos que son hombres pecadores igual que los demás. Ahí es donde los protestantes hasta ahí llegan y se regresan. Es que un cura es un pecador. Ay, sí, descubrieron América. La descubrieron, acaban de descubrir América. Jesús dice, no mire eso. Miren que son aquellos que han mandado Dios a preparar el camino del Señor. Aquel que te da el perdón de parte de Dios. Aquel que te da el pan vivo bajado del cielo de parte de Dios. Aquel que te predica la palabra de Dios, dándote también ese alimento no solo del cuerpo, sino del alma. Entonces, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, miren al extremo. Jesús llegó al extremo. Jesús llegó al extremo. ¿Qué está diciendo? Que cuando una persona se equivoca, no lo calumnie, no lo juzgue, no lo raye con el chisme, sino que mientras todos hablan mal de él, tú comience a hablar de él de menor a mayor. Comience a hablar de él de menor a mayor, hasta el extremo. ¿Qué han visto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, señor. ¿Qué han visto? ¿Un hombre lujoso? No, señor. Eso están allá. ¿Qué han visto? ¿Un profeta? Mire cómo lo va elevando. Sí, yo te digo que más que profeta. Mire cómo lo va elevando. Le aseguro que entre los nacidos de mujer, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. no se ha levantado otro como Juan Bautista. Pero pecó, Señor, pero dudó, pero tambaleó, pero sí, ¿y esto a usted qué le importa? Lo importante es que superó. Lo importante es que escuchó la palabra de Dios. Lo importante es que preparó el camino del Señor. Eso es lo que importa a los ojos de Dios. ¿A usted qué le importa de los demás? ¿Usted anda como la mosca? ¿Sabe qué hace la mosca? La mosca anda buscando caca. La abeja no. La abeja anda buscando miel. Y muchos cristianos en la iglesia son como la mosca. Andan buscando la caca. A ver quién la embarra. Y ahí se deposita. Ahí ponen sus huevos y ahí cría su familia. Así son las moscas. La miel no. La miel no le importa la caca. La miel, ¿qué digo? La abeja. La abeja busca la miel, busca las flores y se deleita. Y ahí es donde se alimenta y alimenta a su familia en la miel, en lo dulce, en lo agradable. Desgraciadamente, los cristianos son como las moscas, no los verdaderos. Los cristianos de puro bla, 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 como las moscas, mirando a ver dónde la embarra cualquier persona para ir, poner su nido, para alimentarse de eso y criar su familia ahí en la porquería, mirando la basurita que tiene el hermano, pero no mira la viga que hay en el suyo, deleitándose con los errores de los demás y justificando con los errores de los demás, en vez de mirar la dulzura de los demás, las cualidades, que son miles de cualidades que tienen las personas más que defectos. Pero alguien dijo, si ponemos una hoja grande blanca y le ponemos un puntico negro, pregúntele a cualquier persona en el mundo, ¿qué ves ahí? Y le dice un punto negro. ¿Y por qué no dice una hoja blanca, grandota, y en el centro un punto negro? ¿Por qué no lo dice? Porque no somos capaces de ver las cualidades, las cosas buenas de los demás. Esposa, tarea para la casa, esposa. Agarre un papel y un lápiz. Parece tonto, pero hágalo. Y escriba cualidades de mi esposo. Y comience. Escribe todas las cualidades de su esposo.
Luego comienza a orar y dile, Señor, gracias porque me ha dado un esposo. Lee la primera cualidad, la segunda. Es así, 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 así. Es un esposo maravilloso. Bendito sea. Tengo el mejor esposo del mundo. Esposo, agárrela un papel y un lápiz y escriba las cualidades de su esposa. Nómbrelas y dile, Dios, gracias por esto, por esta esposa que tiene esta cualidad. Esta es la mejor esposa de mi vida. Pero como va a llegar también la mosca a querer que usted sea mosca también como ella, agarre si quiere un papel y diga, ¿y en qué se equivocó mi esposa? ¿Cuáles son los defectos? Escríbelo. Se da cuenta que son más poquitos. Y le dice, Señor, perdona a mi esposa, perdona a mi esposo por esto. Y agarra un fósforo y le mete candela. Yo le perdono. ¡Qué lindo! Hágalo, hijo, hágalo con su papá, con su mamá, con su hermano, con el compañero de trabajo. Haz una lista de cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos. Verá, se va a sorprender. Hágalo. El cura de su parroquia. Yo sé que muchos me odian. A los que me odian, sobre todo, agarre, pongan, ¿qué cualidades ve usted en ese cura? ¿Y qué cosas malas ve en ese cura? Y hagan lo mismo. Y los que me siguen a través de las redes sociales, hagan lo mismo. Nos vamos a sorprender. Por eso Jesús muestra el error de Juan, uno solo, una caña zarandeada por el viento. Las cualidades de Juan no está en las casas de reyes, no es un lujoso. Es no solo profeta, es más que un profeta. Y entre los nacidos de mujer, mire que tiene más cualidades que defectos. Y entre los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan. Y termina el Evangelio. Hoy no me voy a encadenar. Termina el Evangelio. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Y qué significa? Pero el más pequeño que está en el reino de los cielos es más grande que Juan. Significa, Juan en la tierra es un santo varón. Es lo maximito. Es un hombre que ha pasado por la prueba. Tiene virtud probada. Es un hombre que ha escuchado la palabra de Dios, ha profetizado, preparado el camino del Señor. Magnífico. Pero todavía está vivo. Y si todavía está vivo, corre el riesgo de que se pueda desviar. Entonces, el más pequeño en el reino de los cielos, que ya no corre el riesgo de desviarse porque ya está en el reino de los cielos, ya ganó el reino de los cielos, ese es más grande que Juan. Porque él ya está seguro allá en el cielo. Pero que mientras nosotros estemos en la tierra, corremos el riesgo de desviarnos. Entonces Jesús, a pesar de que dice esta palabra de Juan, le dice a Juan, pero no se atenga a eso. Y le dice a la gente, no debe atenerse a eso, tiene que seguir luchando, porque aunque sea muy grande en la tierra, corre el peligro. O sea, se lo explico en castellano. Y por eso la iglesia no declara santo a nadie antes de que se muera. Porque siempre está la tentación y el peligro de desviarnos. Y el Señor dice que tenemos que mantenernos precisamente en ese caminar. Y que mientras estemos en la tierra, el más pequeñito en el cielo es más grande que nosotros. Ya después que muramos, ahí ya verán en el cielo si vamos a ser grandes o chiquitos cuando vean en el cielo, ¿no? Pero aquí en la tierra, sigamos trabajando, no desmayemos, no bajemos la guardia, porque todavía nos falta mucho. ¿Que hemos orado? Sí, todavía nos falta orar más. ¿Que hemos leído la palabra de Dios? Sí, pero todavía tenemos que orar más. ¿Que hemos creído en la palabra de Dios? Sí, pero todavía tenemos que creer más. ¿Que hemos recibido la Eucaristía con fe? Sí, pero todavía podemos recibirla con mucha más fe. ¿Que hemos guardado silencio en la misa? Sí, pero podemos guardar más silencio. ¿Que hemos rezado el rosario con devoción y con atención? Sí, pero podemos ponerle más devoción, más piedad. O sea, siempre podemos dar más. Y tenemos que exigirnos mucho más. Y así prepararemos el camino del Señor. Papá Dios, gracias, porque hoy nos animas, Señor, a pasar las pruebas, a no desmayar en medio de las tentaciones, la cárcel, que significa el pecado,
a no desmayar ante la duda que me llegue, sino saber que eso tiene que pasar y alimentarme con tu palabra para poder superar todo esto. Que pueda yo, Señor, experimentar tu presencia, como los apóstoles, lo que hemos visto. Que yo pueda deleitarme con tu palabra como los apóstoles, lo que hemos oído. Y que podamos ser como Juan, profeta, que anuncie la palabra, pero también más que un profeta, no solo que la anuncie, sino que la escuche y la viva. Señor, que nosotros también preparemos el camino a tu llegada en nuestro corazón y en la vida de los demás.